Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Medicina. Docente: Dr. Aldo Francisco Hernández Aguilar. Miembros del grupo: Lester Adoni Martínez Martínez, Melissa Stephanie Zelaya Rodríguez, Crisia Isela Rivas Granados, Rosa Araceli Navarro Canales, Freddy Antonio Mengíbar Guevara, Rubenia Yameli Tucio Sumansor, Walter Edgardo Urrutia Flores, Edgar José Reyes Rivas. Microscopía electrónica de un capilar continuo. Podemos considerar que la superficie endotelial de los capilares representa alrededor del 85% de la superficie total del endotelio del aparato circulatorio. Mediante una microscopía óptica se observa que el aspecto de los capilares de distintos tejidos y órganos es muy similar, pero mediante una microscopía electrónica se diferencian varios tipos de capilares. Sobre la base de las diferencias en la ultraestructura de las células endoteliales se reconocen tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. En este caso estudiaremos los continuos. Los capilares continuos se encuentran en el tejido muscular, nervioso, conectivo y pulmonar. Estos son vasos sanguíneos muy pequeños con un diámetro luminal promedio de 10 micras. En el sistema cerebral se clasifican como capilares continuos modificados y estos son los del tipo más común. Este tipo de capilar comprende una capa celular endotelial engrosada en la zona del núcleo, pero en la periferia presenta un espesor promedio de 0.2 micras. En la microfotografía histológica podemos encontrar componentes como vacuolas de pinocitosis. Constituyen el rasgo estructural más característico del corte y estas poseen un diámetro aproximado de unos 70 nanómetros. Su función no es la pinocitosis, sino la transitosis, es decir, transporte endotelial de ciertas moléculas hidrosolubles, participando en el transporte de materiales entre la luz del capilar y el tejido conjuntivo. Las vesículas pueden realizar esta función mediante los posibles canales transendoteliales o quizás como vesículas aisladas con movimientos perpendiculares entre la superficie externa e interna de las células endoteliales. Las células endoteliales se comunican mediante contactos de oclusión. En los sitios que carecen de ellos, las células están separadas por un espacio intracelular de unos 10 a 20 nanómetros. Lámina basal. Representa la limitación del endotelio y comprende de una matriz extracelular especial que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Esta capa incluye pericitos en este tipo de capilar. De estas células vamos a estar hablando más adelante. Esta lámina está conformada principalmente de proteínas fibrosas como la elastina, colágeno y fibronectina. Además, en su conformación encontramos proteoglucanos y glucosaminoglicanos. Esta lámina solo es observable en micrografías electrónicas como la que estamos observando, y esto es debido a su diminuto grosor, el cual comprende apenas entre 50 y 100 nanómetros. Esta lámina colabora en el proceso de filtración molecular pasiva, dejando pasar solo determinadas moléculas, colaborando en el proceso de las vesículas, el cual mencionábamos anteriormente. Invaginación. Una invaginación se da cuando la membrana plasmática se curva hacia adentro, formando una pequeña cavidad o hueco. Este hueco tiene una función alimenticia o excretora y generalmente se da gracias a la presencia de una vacuola del mismo tipo. En este caso, la invaginación es una de tipo pinocítica, ya que colabora con la endocitosis de las vacuolas pinocíticas, las cuales detallábamos anteriormente. Otros componentes que podemos encontrar en un corte completo de un capilar continuo son endotelio. El endotelio está formado por una capa de células endoteliales aplanadas y alargadas de forma poligonal. En su superficie luminal posee una gran variedad de moléculas de adhesión y receptores superficiales. Sus propiedades funcionales cambian según los diversos estímulos. Este proceso, conocido como activación endotelial, es responsable de la patogenia de muchas vasculopatías, como por ejemplo la aterosclerosis. Mantiene una barrera de permeabilidad selectiva que permite el paso selectivo de moléculas pequeñas y grandes desde la sangre hacia los tejidos y viceversa,
y una barrera no trombógena entre las plaquetas de la sangre y el tejido subendotelial por la producción de anticoagulantes. El endotelio normal no sustenta la adherencia de las plaquetas ni la formación de trombos en la superficie. La lesión de las células endoteliales determina que ellas liberen agentes trombógenos, permiten la regulación y la modulación de las respuestas inmunitarias a través del control de la interacción de los linfocitos con la superficie endotelial. Además, las células endoteliales en su capacidad de síntesis hormonal y otras actividades metabólicas intervienen en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 en el sistema renina-angiotensina, que controla la presión arterial, y también en la activación o conversión de varios compuestos transportados por la sangre en sus formas activas, como lo son la trombina, la bradicinina, serotonina, prostaglandinas y noradrenalina. Las lipoproteínas, en su mayoría LDL, con un contenido alto de colesterol, y lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, son oxidadas por radicales libres producidos por las células endoteliales. La vasodilatación aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y disminuye la resistencia vascular y tensión arterial. El óxido nítrico derivado de las células endoteliales es uno de los varios reguladores decisivos de la homeostasis cardiovascular. Pericitos, también llamados células de Rouget. Estos rodean íntimamente el capilar con sus prolongaciones citoplasmáticas ramificadas y aparece envuelta por una lámina basal que es continua con la del endotelio. Tiene características de una célula poco especializada, con un núcleo grande y heterocromático. Deriva de la misma célula precursora que forma las células endoteliales en los vasos nuevos. También puede dar origen a células musculares durante la proliferación vascular, tal y como ocurre durante el desarrollo embrionario y en la curación de las heridas. El pericito también es una célula contráctil, la cual en su interior contiene un complejo de Golgi pequeño, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, microtúbulos y filamentos que contienen tropomiosina, isomiosina y sinasa de proteínas.